Saludos desde las tierras ocultas de YouTube. Antes de comenzar esta misión, es momento de rendir homenaje a los verdaderos guerreros de esta aldea digital. Empezamos con el poderoso clan Senju, guardianes del bosque y corazón de esta comunidad. Son muchísimos y siempre están ahí, firmes, leales, como Asirama en modo fiesta. Gracias por bancar con todo, shinobis del Senju. Seguimos con el clan Uzumaki, los maestros del chakra infinito y la buena vibra. Ustedes son pocos, pero potentes, como Naruto con hambre. Gracias por ese apoyo nivel Rasengan gigante. Ahora, el legendario clan Uchiha. Inteligentes, intensos, y con Sharingan encendido todo el día. A ustedes no se les escapa ni un frame. Gracias por estar en la élite de este canal. Y por último, al miembro más misterioso y supremo, el dios Shinigami. Una sola entidad, un solo suscriptor, pero con el poder de 1000. Te honramos, oh reaper del contenido, que subiste de nivel como si nada. Que el ramen nunca te falte. Fuera de broma, gracias a todos por el apoyo. Significa muchísimo para mí. Si todavía no sos parte de esta aldea, suscríbete, deja tu like, y seguí acompañándome en esta aventura Shinobi. Capítulo 111. En lo profundo de la oscuridad de la sede de Root, Danzo Shimura estaba sentado en silencio, su expresión fría y calculadora. Aburamer Yoma y Kai no habían regresado en más de un día. Él ya sabía lo que eso significaba. La misión había fracasado. Había un 99% de posibilidades de que estuvieran muertos, muy probablemente a manos de los Uchiha. ¿Y el 1%? A eso se aferraba Danzo. Incluso los hombres más despiadados necesitaban aferrarse a la esperanza y a los sueños. Maldito Uchiha, Hiruzen, pronto te arrepentirás de esto. El rostro de Danzo estaba sombrío. El clan Uchiha había emergido de la tercera gran guerra ninja con un prestigio sin precedentes. Sus logros en el campo de batalla les habían ganado la confianza de los aldeanos y la admiración de muchos shinobi de Konoha. Más que eso, se habían unido más que nunca. Esta guerra solo había reforzado sus vínculos, fortaleciéndolos en lugar de romperlos. Cuanto más tiempo permanecieran sin control, más difícil sería controlarlos. Danzo había previsto este problema hacía mucho tiempo. Durante la guerra, había sugerido una estrategia. Usa la espada del enemigo para debilitar al Uchiha. Era simple. Posicionar las fuerzas Uchiha en un lugar donde pudieran ser masacradas por trampas enemigas. La guerra brindó muchas oportunidades para eliminar amenazas potenciales bajo la apariencia de pérdidas inevitables. Pero Hiruzen había rechazado la idea. El tercer Hokage estaba indeciso, demasiado preocupado por su imagen de benevolencia. Incluso los otros dos consejeros mayores, Omura Mitokado y Koharu Tatane, se opusieron al plan de Danzo. Consideraban demasiado peligroso sabotear al clan más fuerte de Konoha en medio de una guerra. Así pues, el asunto quedó abandonado. Pero ahora que la guerra había terminado, los Uchiha solo se habían vuelto más fuertes. Suprimirlos ahora sería mucho más difícil. Danzo apretó los puños. Tontos. Esos tres viejos tontos se negaron a atender razones. Pronto se arrepentirían. Pero ahora tenía preocupaciones mayores. Los Uchiha estaban planeando algo. Estaba seguro de ello. Si no se controlaba, un golpe de estado sería inevitable. Y si eso sucediera, no vendrían solo por el puesto de Hokage. Todo el consejo, él mismo, Hiruzen, Omura, Koharu, sería destituido. Quizás incluso ejecutado. Los Uchiha siempre habían sido extremistas. Danzo no tenía intención de esperar a que llegara ese día. Su mente estaba llena de posibilidades. No, necesitaba actuar ya. Necesitaba hablar con Hiruzen y los demás de inmediato. A las puertas de Konoha, tres mujeres esperaban. Uzumaki Kushina, Uchiha Mikoto y Yuga Ikari. Su maestra, Tsunade Senju, regresaba hoy a la aldea. Se acercó una mujer alta y de hombros anchos que vestía una ori verde. Tsunade ne. Las tres mujeres corrieron hacia ella y la abrazaron. Tsunade sonrió. Ha pasado mucho tiempo. Ustedes tres han crecido mucho. Kushina sonrió. Pero aún no es tan fuerte como tú, Tsunade-san. Tú y esa dulce lengua tuya, Kushina, se rió Tsunade, dándose un golpecito en la frente. Las tres kunoichi que tenía delante ya no eran recién graduadas de la academia desesperadas por obtener aprobación. Ahora eran shinobi de pleno derecho. Tsunade había oído hablar de sus logros en el campo de batalla. Kushina, en particular, se había hecho un nombre. El habanero rojo sangre. El nombre tenía peso, incluso más allá de las fronteras del país del fuego. Se había ganado el respeto no solo de las fuerzas de Konoha, sino también de los civiles de la aldea.
Algunos incluso susurraron que ella era más popular que el propio Hokage. Pero no habían venido solo a saludarla. Tenían algo importante que discutir. Una vez que encontraron un lugar tranquilo, Kusina reveló su plan. Las cejas de Tsunade se levantaron con sorpresa. ¿Quieres derrocar a Hiruzen y al consejo? Estudió atentamente a sus 3 antiguos alumnos. No estaban bromeando. Tsunade dejó escapar un suspiro lento. Durante mucho tiempo estuvo resentida con el liderazgo de Konoha. Ella había visto sus fracasos de primera mano. Durante la Tercera Guerra, sus errores de cálculo y dudas provocaron la muerte de más de 10.000 shinobi de Konoha. Durante la Segunda Guerra, su hermano menor, Nawaki, había muerto innecesariamente, cayendo en una trampa enemiga debido a una mala toma de decisiones. Y su amante, Dan Kato, había fallecido por las mismas razones. Ojalá los líderes de Konoha hubieran sido más inteligentes. Ojalá hubieran sido menos cobardes. El disgusto de Tsunade hacia los superiores de Konoha solo había crecido con el paso de los años. Por supuesto, Kurama se había entrometido en sus recuerdos. Cuando la ayudó a superar su hemofobia, alteró su percepción de Nawaki y Dan. Ahora, en sus recuerdos, eran simplemente 2 shinobi ordinarios que habían muerto en la guerra. Sus muertes fueron trágicas, pero impersonales. Aún así, la desconfianza de Tsunade hacia el consejo permaneció. Su abuelo, Senju Hashirama, había construido Konoha con sus propias manos. Y ahora, bajo el gobierno de Hiruzen, la aldea se estaba pudriendo. Konoha necesitaba un cambio. Tsunade miró a sus 3 estudiantes. La ambición de Kusina de convertirse en Hokage estaba más cerca de la realidad que nunca. Ikari había hablado de cambiar las tradiciones obsoletas del clan Hyuga. Eso también se estaba haciendo realidad. Y Mikoto, Tsunade sonrió levemente. Estas chicas ya no eran niñas. Eran shinobi listas para tomar el control de su aldea. A ella le gustó eso. De acuerdo, dijo finalmente. Cuenta conmigo. Dentro de la cámara del consejo de Konoha, 4 figuras estaban sentadas alrededor de una gran mesa. Hiruzen Sarutobi, Danzo Shimura, Omura Mitokado y Koharu Tatane. El ambiente estaba tenso. La cara de Danzo era como una piedra. El tercer Hokage y los otros 2 ancianos parecían igualmente sombríos. Hiruzen dio una calada lenta a su pipa antes de exhalar. Danzo, ¿juras que es verdad? Danzo se burló. Hiruzen, ¿bromearía sobre la muerte de mis propios subordinados? Les había contado todo. Aburamer Ryoma y Kai habían desaparecido sin dejar rastro después de ser enviados a convocar a Uchiha Mikoto. Si realmente desaparecieron sin luchar, los Uchiha eran los culpables más probables. Omura frunció el ceño. Danzo, ¿tienes alguna prueba? Prueba. Ese era el problema. Danzo había investigado la zona él mismo. Había encontrado señales de batalla, pero nada más. Ni cadáveres. Ni ropa. Ni evidencia. Fue como si los 2 hombres simplemente hubieran sido borrados de la existencia. Sin pruebas, no podemos actuar, dijo Koharu. Si acusamos a los Uchiha sin pruebas, afirmarán que los hombres murieron en otro lugar. Negarán haberlos visto jamás. La paciencia de Danzo se estaba agotando. Hiruzen, si fueran tus hombres, ¿dudarías tanto? Recuerda que también eran shinobi de Konoha. Hiruzen suspiró. Ya había oído ese argumento antes. Danzo, debes entenderlo. Soy el Hokage. Danzo apretó la mandíbula. Los Uchiha ahora eran demasiado poderosos. Se movían en las sombras, cubriendo perfectamente sus huellas. Había que hacer algo. Antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo 112. El actual clan Uchiha supone una amenaza creciente para la aldea. Si lo que dijo Danzo es cierto, entonces hay algo más profundo en juego aquí. Hiruzen Sarutobi, el tercer Hokage, sintió un fuerte dolor de cabeza. Había sido descuidado. No, había sido demasiado misericordioso. Si hubiera escuchado a Danzo durante la guerra y hubiera debilitado al clan Uchiha en ese entonces, las cosas no serían tan problemáticas ahora. Pero ahora, los Uchiha se habían ganado la confianza de los aldeanos y de muchos shinobi en Konoha. Si atacaban a los Uchiha demasiado repentinamente, provocarían una reacción violenta. La gente se resistiría. Se necesitaba una estrategia más amplia. Hiruzen volvió su mirada hacia Danzo, su asesor de mucho tiempo y rival político. Danzo, hiciste que 2 de tus hombres convocaran a Uchiha Mikoto, el actual líder del clan Uchiha. ¿Estás seguro de que fue una decisión sabia? Danzo se burló. Hiruzen, no te hagas el tonto conmigo. Hiruzen entrecerró los ojos. ¿Qué quieres decir? Ya sabes a qué me refiero.
Hiruzen suspiró, respirando hondo antes de responder. ¿Te refieres al Mangekyou Sharingan? Sí. Uchiha Mikoto había despertado el Mangekyou Sharingan durante la guerra. Danzo lo había confirmado, pero también Hiruzen. Aunque le costara admitirlo, Danzo tenía razón. El poder de ese ojo se había manifestado en el campo de batalla. Enviar a esos dos hombres a convocarla fue solo una excusa. Danzo quería comprobar su poder personalmente. Y ahora que no habían regresado, ya no le quedaba ninguna duda. Mikoto de hecho había despertado el Mangekyou Sharingan. La constatación hizo que los hombros de Hiruzen se tensaran. Omura y Koharu, sus otros asesores, estaban visiblemente conmocionados. ¿Qué? Ambos sabían de esto y no nos informaron. Exigió Omura. Esta es una gran noticia. Añadió Koharu. El Sharingan tenía la capacidad de controlar bestias con cola. Uchiha Madara era prueba de ello. En una ocasión, sometió al 9 colas a su voluntad y luchó contra el primer Hokage, Hashirama, en la legendaria batalla del Valle del Fin. Si no hubiera sido por la fuerza de Hashirama, Konoha podría no haber sobrevivido nunca. Ahora, había aparecido otro Mangekyou Sharingan. ¿Estaba surgiendo otro Madara dentro del clan Uchiha? El pensamiento envió un escalofrío por la columna de Hiruzen. La tercera guerra Shinobi había terminado más rápido de lo esperado. ¿Fue realmente porque Konoha se había vuelto tan fuerte? ¿O había algo más en juego? Hiruzen pensó en Kusina Uzumaki, la habanero al rojo vivo. Su nombre había aparecido en todos los partes de guerra. La mujer había dejado un rastro de cadáveres tras de sí, ganándose fama y miedo a partes iguales. Y como Jinchuriki del 9 colas, ya era bastante peligrosa. Pero había algo extraño, los informes sobre la batalla final del tercer Raikage. La historia afirmaba que había luchado contra 20.000 shinobi de roca él solo. Pero eso no era cierto. Él no estaba solo. Él tenía un compañero. Un hombre con el Mangekyou Sharingan. Otro. Eso significaba que Mikoto no era el único Uchiha con el Mangekyou. Si hubiera dos Uchiha con el poder del nivel Kage, esto suponía una amenaza inmediata para la estabilidad del pueblo. Hiruzen miró hacia arriba. Danzo, Omura y Koharu lo observaban, esperando su decisión. Hiruzen, dijo Danzo con frialdad. Depende de ti decidir cómo manejar al Uchiha. No se podía permitir que los cimientos del pueblo se derrumbaran en sus manos. Hiruzen apretó los puños. Si los Uchiha no pudieran ser controlados, luego hubo que eliminarlos. Ahora era la oportunidad perfecta para poner a prueba su lealtad. Si Mikoto se negaba a demostrar su lealtad, entonces se tendrían que tomar medidas. Danzo, dijo Hiruzen con voz firme. Mañana llamaré a Mikoto a la cámara exterior de la aldea. Los cuatro seremos testigos de su lealtad de primera mano. Danzo sonrió. Ese lugar era más que un simple lugar de encuentro. Fue allí donde una vez arrinconó a Itachi y lo obligó a elegir entre su familia y la aldea. También fue allí donde le había quitado el ojo a Shisui. El cementerio de los Uchiha. Y si Mikoto se negaba a cumplir, las fuerzas Anbu y Root estarían al acecho. La sonrisa de Danzo se ensanchó. Este es el Hiruzen que conozco. El anciano misericordioso había desaparecido. El tercer Hokage había vuelto a ser un líder frío y calculador. En otra parte del pueblo, Kusina Uzumaki estaba frente a Tsunade con una sonrisa divertida. Junto a ella había un hombre con ojos penetrantes y escarlata y una sonrisa arrogante. Kurama. Tsunade arqueó una ceja. Dio un paso lento hacia adelante, observándolo. Sus ojos dorados se clavaron en sus pupilas verticales y sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. Dios mío. ¿Qué clase de hombre tiene unos ojos así? Kurama mostró sus dientes. Una hilera de colmillos afilados. La sonrisa de Tsunade vaciló. Todos los demás tenían uno o dos colmillos prominentes. Este tipo tuvo una pelea entera. ¡Santo cielo! ¿Este era el novio de Kusina? Tsunade tuvo que admitirlo, tenía cierta presencia. Aún así, los hombres comunes no eran lo suficientemente buenos para su imprudente estudiante. Si Kusina había elegido a este chico, debía haber algo más en él. Y como maestra de Kusina, Tsunade no estaba dispuesta a dejar que su estudiante se dejara llevar tan fácilmente. Ella tuvo que ponerlo a prueba. Tenía que ver de qué estaba hecho realmente este hombre. Al mismo tiempo, una pequeña punzada de envidia se agitó en su pecho. Tenía casi 30 años. Ella nunca había siquiera tomado la mano de un hombre, y aquí estaba su estudiante, perdidamente enamorada de un bastardo engreído. Un Tsunade frunció el ceño. Maldita sea. ¿De verdad era tan vieja? No es que le faltara atractivo. Su cuerpo era perfecto.
¿Pero dónde diablos estaba su príncipe azul? Mientras tanto, Kusina se inclinó y susurró algo en el oído de Tsunade. Tsunade se congeló. Sus ojos dorados se abrieron en estado de shock. Kusina se apartó, sonriendo con suficiencia. Tsunade miró a Kurama con incredulidad. Según Kusina, todo había sido planeado por él. Las batallas, los movimientos, las estrategias, todo. Este hombre lo había orquestado todo. Tsunade quedó atónita. Tenía que admitirlo. Estaba impresionada. Pero la estrategia y la inteligencia no fueron suficientes. Este era el mundo shinobi. La fuerza lo era todo. Tsunade se cruzó de brazos. Oye, mocoso. He oído que has conseguido conquistar a mi Kusina. Kurama ladeó la cabeza. Ah, ¿sí? ¿Qué te parece? Su tono era tan casual y tan despectivo. Tsunade se estremeció. Este pequeño bastardo. Ella sintió que la ira crecía. ¿Crees que puedes llevártela así como así? Sonrió Tsunade con suficiencia. Si quieres atrapar a Kusina, tendrás que superarme primero. La sonrisa de Kurama se amplió. Oh. Dio un solo paso hacia adelante y el aire a su alrededor se volvió más pesado. La sonrisa de Tsunade se desvaneció levemente. Ahora esto se estaba poniendo interesante. Capítulo 113. Uzumaki Kusina había vivido en la casa de Uzumaki Mito cuando era niña. Después de todo, Mito, la esposa del primer Hokage, era del mismo clan que ella. Amada y querida por Uzumaki Mito, Kusina había crecido bajo su atenta mirada. Un día, Tsunade decidió visitar a su abuela, Uzumaki Mito. Y fue entonces cuando la vio, esta adorable niñita de llamativo cabello rojo y un espíritu ardiente. Después de que Kusina se graduó de la academia, eventualmente se convirtió en discípula de Tsunade. Pero con el tiempo, su relación evolucionó. Tsunade ya no la veía solo como una estudiante. En cambio, la trató como a una hermana menor. Y ahora, viéndola caer tan fácilmente en los brazos de otro hombre, Tsunade no podía deshacerse de ese extraño sentimiento dentro de ella. Algo no andaba bien. No, no se trataba del hombre en sí. Ella solo necesitaba ser cautelosa. Hermana Tsunade, Kurama-sama es muy fuerte, dijo Kusina con confianza, con una suave sonrisa en sus labios. No te preocupes por eso. Pero Tsunade no estaba escuchando. En su opinión, Kusina estaba irremediablemente perdida en la dulce neblina del amor, incapaz de ver las cosas con claridad. Todo en este Kurama debe parecer perfecto a sus ojos. Pero Tsunade no era una niña ingenua como Kusina. Ella había visto el mundo. Había experimentado demasiado como para aceptar las cosas sin más. ¿Qué tan fuerte era realmente este Kurama? Ella no lo creería hasta que lo probara ella misma. Kusina, no te dejes engañar por una cara bonita, advirtió Tsunade, cruzando los brazos. Como dice el refrán, las palabras de un hombre no son más que mentiras. Tengo que asegurarme de que no se estén aprovechando de ti. Como Tsunade insistió tanto, Kusina decidió dejar que las cosas se desarrollaran naturalmente. Tenía curiosidad por ver exactamente qué tenía en mente Tsunade. Y tal vez, solo tal vez, ella lo esperaba con un poco de ilusión. ¿Controlar? ¿Cómo planeas controlarlo, hermana Tsunade? A Kurama no le importó en absoluto. Cualquiera que fuera lo que Tsunade quería hacer, él simplemente lo hacía. Oye, chico, sonrió Tsunade, haciendo crujir sus nudillos. Soy el dios del juego en el mundo ninja. Si quieres alejar a Kusina de mí, ¿qué tal si hacemos una apuesta? Si ganas, te reconoceré. Kurama parpadeó, sin impresionarse. Efectivamente, la idea de Tsunade de probar a alguien no era nada nuevo. ¿En qué más confiaba además del juego? Era casi predecible. Kurama suspiró, frotándose la sien. ¿A qué apostamos? Preguntó con pereza. ¿Una pulseada? La expresión de Tsunade cambió. Oye, niño, ¿cómo supiste eso? Ella ni siquiera había expresado sus pensamientos en voz alta, pero él lo adivinó de inmediato. ¿Era este tipo un lector de mentes? Para ella, la pulseada era la prueba perfecta. No le costó nada, a diferencia de su adicción al juego habitual. Y lo más importante es que fue una competición de pura fuerza física. Ella nunca había perdido antes. Kurama se encogió de hombros. Llámalo intuición, dijo. Además, ¿qué más se te ocurre? No me imagino que pienses en otra cosa que no sea usar la fuerza bruta. Tsunade entrecerró los ojos. Pequeño punk. ¿A quién llamas simplón? ¿Por qué? ¿Toqué un nervio? Estúpido. Tsunade apretó los puños y lo miró fijamente. ¿Así fue como trató a Kusina? Pero, por alguna razón, ella no estaba realmente enojada.
Más que nada, se sintió divertida. Ella no estaba acostumbrada a que le hablaran así. Y el hecho de que la llamara bonita antes, no es que a ella le importara. En absoluto. Mientras tanto, Kusina apenas podía contener la risa. Esta era la primera vez que veía a Tsunade tan nerviosa. Fue refrescante. Como se esperaba de usted, Kurama-sama, murmuró Kusina con una sonrisa. Si intentara luchar contra la hermana Tsunade, estaría probando su puño de hierro de amor. Tsunade no era como las demás ninjas femeninas. La mayoría llevaba una armadura de rejilla debajo de su ropa, al menos parcialmente. Tsunade, sin embargo, no se molestó. Y cuando ella caminaba, era como si un terremoto la siguiera. Está bien entonces, sonrió Tsunade, rodeando los hombros. Será una pulseada. Kurama y Tsunade no parecían particularmente emocionados. Pero Kusina, ella parecía emocionada. Para ella, esto era puro entretenimiento. Por un lado, estaba Tsunade, su fuerte y aterradora figura hermana. Por otro lado, estaba Kurama, el hombre al que admiraba. ¿A quién apoyaría ella? Obviamente, Kurama. Si ganara, Tsunade tendría que reconocerlo. Todo se resolvería. Y además, Kusina no creyó ni por un segundo que Kurama perdería. Tsunade podía tener una fuerza monstruosa, pero Kurama estaba en un nivel diferente. Ni siquiera fue un concurso. Tsunade era un lago. Kurama era el vasto e infinito océano. Tsunade era una estrella única. Kurama era el universo entero. Simplemente no había comparación. Oye, mocoso, murmuró Tsunade, lanzando una mirada fulminante a Kusina. Deja de quedarte ahí sonriendo como un idiota. Estoy haciendo esto por ti, ¿lo sabes? Kusina sonrió, rodeando con su brazo a Tsunade. Por supuesto, hermana Tsunade. Te apoyo en todo. Eso fue lo que ella dijo. Pero en su corazón ella pensaba algo muy diferente. Hermana Tsunade, ríndete. No tienes ninguna oportunidad contra Kurama-sama. Aún así, de repente algo más cruzó por su mente. Tsunade siempre hablaba de cómo todos los que apostaban contra ella eran unas grandes ovejas gordas. Siempre perdían. Pero ahora, por primera vez, Kusina tenía sus dudas. Tal vez, solo tal vez, esta vez la propia Tsunade era la oveja gorda. Kurama sonrió. Kusina, ten algo de confianza, bromeó. Si alguien aquí va a perder, es ella. Y con esto, los tres se trasladaron a un espacio abierto. Tsunade y Kurama se sentaron, colocando sus codos sobre la mesa de piedra. Cuando sus manos se juntaron, Kurama notó algo interesante. Las manos de Tsunade eran sorprendentemente suaves y lisas. Reflexionó. No está mal. El ojo de Tsunade se crispó. Oye, mocoso, ¿qué pasa con esa mirada? Espetó. No me subestimes. Soy Tsunade, una de los Sannin legendarios. La actitud casual de Kurama la irritó más allá de lo creíble. En Konoha, nadie se atrevía a menospreciarla de esa manera. Excepto, aparentemente, él. Este tipo era peligroso. Demasiado suave. Demasiado confiado. Sin duda, ya había atrapado completamente a Kusina. Tenía que despertarla de este hechizo. Grieta, Tsunade presionó un solo dedo en el suelo. Grietas profundas se extendieron instantáneamente y se extendieron por metros. El suelo tembló. La destrucción fue instantánea y sin esfuerzo. Esta era la fuerza de Tsunade Senju. ¿Ya tienes miedo, mocoso? Kurama solo sonrió. Empezó a aplaudir, lenta y deliberadamente. Como se esperaba del maestro de Kusina, dijo suavemente. Sannin legendario. Nieta del primero Kage. Es muy impresionante. Dejó escapar un pequeño y dramático suspiro. Para ser honesto, tengo un poco de miedo. ¿Deberíamos cancelar la apuesta? Kusina se llevó las manos a la boca, intentando reprimir la risa. Kurama-sama, eres un maldito actor. Tsunade infló su pecho con orgullo. HMPH. ¿Crees que puedes echarte atrás ahora? Ni hablar. Esto termina aquí. Prepárate para presenciar tu propia derrota. Kusina respiró profundamente. Muy bien, ¿ambos lados están listos? En el momento en que dejó caer su mano, el partido comenzó. Y Tsunade sonrió. Chico, vas a perder. Capítulo 114. Chico, vas a perder. Tsunade levantó una ceja y su voz estaba cargada de confianza. De repente, una poderosa oleada de chakra surgió de ella, sacudiendo el aire a su alrededor. Los árboles circundantes se estremecieron bajo el peso de su fuerza bruta, sus hojas esparcidas por el viento. El suelo bajo Tsunade y Kurama crujió en protesta, con grietas extendiéndose como un espejo hecho añicos.
Sin embargo, a pesar de la fuerza abrumadora, Kurama mantuvo la compostura. Su presencia era inquietantemente tranquila, quieta como el agua estancada, impasible ante el caos que se desataba a su alrededor. Mientras el chakra de Tsunade rugía como una tempestad, él se mantenía firme, con expresión inquebrantable. El choque entre ellos era una ilusión de equilibrio. Los músculos de Tsunade se tensaron al empujar, sus brazos apretándose contra los de él. Sin embargo, Kurama no se movió, su postura firme, como si su fuerza no sirviera de nada. Cualquiera que alguna vez hubiera jugado a la pulseada lo sabía. Solo alguien mucho más fuerte que su oponente podía mantener un equilibrio tan perfecto sin despeinarse. Tsunade frunció el ceño. ¿Cómo diablos? Ni siquiera estaba usando toda su fuerza, pero la fuerza que ejercía ya superaba lo que la mayoría de los shinobi podían soportar. Aún así, Kurama permaneció imperturbable, incluso permitiéndose sonreír de vez en cuando. ¿Este bastardo solo está presumiendo? Tsunade entrecerró los ojos mientras lo observaba. La forma en que mantenía la calma la irritaba. ¿Está fingiendo? ¿Solo fanfarronea para impresionar? Los hombres siempre tendían a fingir, a parecer intocables. Tsunade sonrió con complicidad. Ahora lo entiendo. Estaba segura de que en solo unos segundos, lo dominaría por completo. Creyendo que ya tenía el partido bajo control, Tsunade se giró casualmente hacia Kusina, con su voz cargada de diversión. «Ay, Kusina, este tipo no es tan fuerte como parece», comentó. «Contaré hasta 3 y estará acabado». Kusina, apenas conteniendo la risa, siguió el juego. «Está bien, Tsunade-ne», dijo ella, intentando mantener una cara seria. 2, 3, PFFT, Kusina no pudo contenerlo más y rompió a reír. «Ja ja ja. Tsunade-ne, aún no has ganado». Tsunade parpadeó. Su brazo todavía no se había movido. De repente, su expresión se volvió seria. «De ninguna manera, ¿en realidad me está reteniendo?» Por primera vez en años, la inquietud se apoderó de su pecho. Este niño, tiene una resistencia increíble. Tsunade quería ver cuánto tiempo Kurama podría mantener este punto muerto. Ningún hombre dura para siempre. Especialmente no contra ella. En una batalla de fuerza bruta, Tsunade nunca había encontrado a nadie igual. No iba a empezar a perder ahora. Su orgullo no lo permitió. «Chico, te subestimé», admitió. Auge, Tsunade desató otra oleada de chakra, mucho mayor que antes. Su fuerza envió ondas de choque por el suelo, mientras sus 2 coletas se agitaban violentamente con el viento. Flexionó los brazos, las venas se le elevaban contra su piel blanca mientras se entregaba con todas sus fuerzas al combate. Ella lo aplastaría. Y aún así, nada cambió. Kurama permaneció inmóvil, su brazo tan inamovible como siempre. Tsunade apretó los dientes. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo moverlo? Por primera vez en su vida sintió incertidumbre en una competición de fuerza. Los labios de Kurama se curvaron en una sonrisa. ¿Es esta la fuerza del legendario Sannin? ¿La princesa de Konoha? Los ojos de Tsunade brillaron de irritación. «Chico, no te hagas el engreído. Te voy a derribar ahora mismo». Su rubor se profundizó, una mezcla de frustración y vergüenza. Esto nunca había sucedido antes. Y la peor parte. Kusina estaba disfrutando cada segundo. «Tsunade-ne, ¿qué lado tan lindo tienes?», bromeó Kusina con una amplia sonrisa. «Cállate, mocoso. No te metas en esto». Tsunade rugió, vertiendo cada onza de poder en su agarre. Grieta, la mesa de piedra bajo sus brazos, explotó y se convirtió en polvo. Sin embargo, incluso mientras los escombros se dispersaban, sus brazos permanecieron unidos. Clic, clic, el suelo bajo sus pies cedió, y su chakra combinado la desgarró. Las ondas de choque se extendieron hacia afuera, hendiendo el terreno. Kusina gritó y saltó hacia atrás, encontrando seguridad de la destrucción. «Oigan, oigan. Van a arrasar con todo el lugar», protestó. Aún así, ninguno de los dos se rindió. Tsunade se negó a aceptar lo que estaba sucediendo. ¿Cómo diablos es que todavía no lucha? Kurama, por otro lado, permaneció relajado. Con una expresión amable, dijo: «Vamos, Lady Tsunade. Muéstrame lo que realmente puede hacer el legendario Sannin. Dalo todo». En ese momento, la marea cambió. Kurama contraatacó. El brazo de Tsunade, que había permanecido en un ángulo perfecto de 90 grados, de repente se inclinó. 45 grados. Los ojos de Tsunade se abrieron de par en par. ¿Estoy siendo dominado? Por primera vez en su vida, estaba perdiendo fuerza pura. Sin trucos. Sin distracciones.
Sin trampas. Simplemente fuerza bruta y pura. Su mente dio vueltas. Esto no debería ser posible. Si alguien la había vencido en una pulseada, había sido por oportunismo, no por fuerza. Pero ahora, ella estaba siendo aplastada. Tsunade siempre se había enorgullecido de su poder. Y, sin embargo, por mucho chakra que invirtiera en esto, no era suficiente. Auge, un último estallido de chakra brotó de ella. Pero incluso cuando pensaba que podía inclinar la balanza a su favor, el brazo de Kurama todavía no se movía. Fue como intentar doblar una montaña. Apretó los dientes. Sus músculos gritaron. Pero su oponente permaneció intacto. Maldita sea. Kurama suspiró, como si estuviera aburrido. Está bien, ya terminé de jugar. Auge. Con un solo movimiento, golpeó el brazo de Tsunade sobre la mesa. El impacto provocó un temblor en el suelo. Por un momento, Tsunade simplemente se quedó mirando. Su respiración se entrecortó. Ella estaba inmovilizada. Ella había perdido. Kusina fue la primera en reaccionar. Ja. Declaro que este combate ha terminado. El ganador es Lord Kurama. Ella saltó emocionada, arrojándose a los brazos de Kurama. El señor Kurama es tan fuerte. Tsunade gimió, frotándose la muñeca. Chica, lo hacía por ti. ¿Y ahora lo animas? ¿Dónde está tu lealtad? Kusina se rió, agarrando el brazo de Tsunade. Vamos. Sigues siendo la mejor, Tsunade-ne. Kurama observó a los dos discutir, completamente despreocupado. Al final, a pesar de la abrumadora demostración de fuerza, nunca había ejercido siquiera todo su poder. Tsunade suspiró, sacudiendo la cabeza con incredulidad. ¿De qué carajo está hecho este tipo? Ella apretó los puños. Su orgullo no permitiría que esto pasara tan fácilmente. Chico. No creas que esto ha terminado. Hagamos otra apuesta. Kurama levantó una ceja. ¿Ah, sí? ¿Y a qué quieres apostar esta vez? Tsunade dudó. Ella todavía se estaba recuperando de la humillante pérdida. Otra pulseada estaba descartada. No iba a repetir ese error. Pero entonces, se me ocurrió una idea. Ella sonrió. He oído que todos los Sannin de Konoha tienen habilidades especiales. Tú, nieta del primer Hokage y princesa de Konoha, eres conocida como la mejor ninja médica del mundo. Kurama se cruzó de brazos. ¿Entonces? La sonrisa de Tsunade se amplió. Esta vez, apostemos por el ninjutsu médico. Capítulo 115. Entonces esta vez, apostemos por el ninjutsu médico. ¿Qué? ¿Ninjutsu médico? Tsunade parpadeó, como para asegurarse de haber escuchado correctamente. Ella preguntó de nuevo, su voz llena de curiosidad. Mocoso, ¿estás seguro de competir en ninjutsu médico? Me escuchaste bien. Ninjutsu médico. Kurama dijo con una sonrisa juguetona. Eso sorprendió a Tsunade. ¿De dónde sacaba esa confianza? En términos de fuerza bruta, Tsunade había perdido contra él antes, y ella lo admitió. Pero ninjutsu médico. Nadie la había superado jamás en ese campo. Su título como la santa médica del mundo ninja no era solo un adorno. Durante la Segunda Guerra Shinobi, incluso el infame veneno del experto médico de Tsunagakure, Chiyo, había sido descifrado por Tsunade sin fallar. Chiyo había estado completamente indefensa ante sus habilidades. Y ahora, Kurama quería desafiarla en su dominio más fuerte. La miró con desprecio. Tsunade no pudo evitar sonreír. ¿Debería decir que Kurama era arrogante o simplemente ingenuo? ¿Solo porque la superaba en fuerza, realmente creía que podía dominarlo todo? Había un precio que pagar por tanta arrogancia. HMPH, Kurama, ¿estás tratando de provocarme? Los ojos de Tsunade brillaron con un borde afilado. En una competición de ninjutsu médico, ¿realmente crees que tienes alguna oportunidad? Kurama simplemente se rió entre dientes y respondió claramente. Cuando apuesto con otros, nunca depende de lo que yo puedo hacer, sino de lo que la otra persona sabe hacer mejor. Arrogante. Este nivel de arrogancia era casi insoportable. Kurama, te arrepentirás de estar tan confiado. Es una lástima que nadie sea testigo de ese momento. Tsunade se quedó sin palabras. Nunca había visto a alguien tan ciegamente seguro de sí mismo. La mera existencia de Kurama destrozó su percepción de arrogancia. Y aún así, se encontró queriendo aplastar esa confianza suya. Kusina, que observaba desde un lado, no pudo evitar intervenir. Tsunade-ne, ¿por qué no lo olvidamos? Pero Tsunade puso una mano firme sobre el hombro de Kusina y la empujó suavemente a un lado. Kusina, esta apuesta es entre ese tipo y yo. No tiene nada que ver contigo.
Tsunade ya había reconocido la fuerza de Kurama. Eso solo lo convertía en un hombre digno de estar con Kushina. Pero esto era diferente. Esta vez no se trataba de fuerza física, sino de habilidad médica. Esta vez, Tsunade no lo subestimaría. Esta vez, ella destrozaría por completo esa expresión engreída suya. Dime, Kurama, ¿cómo quieres competir en ninjutsu médico? Ya que eres el santo médico del mundo ninja, competir con el ninjutsu médico ordinario sería aburrido. Esta vez, no se trata solo de habilidad. También se trata de resistencia. ¿Resistencia? Tsunade frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? En otras palabras, esta es una competencia que podría resultar fatal si no tenemos cuidado. ¿Qué? ¿Tienes miedo? El tono de Kurama todavía era juguetón, casi burlón. ¿Miedo? Esa palabra no existía en el vocabulario de Tsunade. Kurama, mejor piénsalo bien. Si algo sale mal, no quiero que Kushina quede viuda. La voz preocupada de Kushina intervino. Sí, quizás no deberíamos convertir esto en una cuestión de vida o muerte, Kurama-sama. Es demasiado peligroso. Tsunade sonrió. Kushina, deberías preocuparte más por Kurama, no por mí. Tsunade se rió, completamente confiada en su victoria. Kushina, sin embargo, se limitó a suspiró con resignación. Ella no estaba preocupada por Kurama. Ella estaba preocupada por Tsunade. Inclinándose más cerca, susurró en el oído de Kurama. Kurama-sama, estoy preocupado por Tsunade-ne. ¿No es esta apuesta un poco exagerada? ¿Estará bien? No te preocupes, Kushina. Estoy aquí. No pasará nada malo. Solo quiero que acepte su derrota por completo. Al escuchar sus palabras tranquilizadoras, Kushina exhaló aliviada. Si él lo dice, está bien. Pero, Tsunade-ne, no deberías haberte metido con él. Tsunade no notó la preocupación de Kushina por ella en lugar de por Kurama. En cambio, estaba demasiado concentrada en demostrar su dominio. Kurama, en una competición de ninjutsu médico donde hay vidas en juego, ¿cuáles son las reglas? Tsunade ahora estaba ansiosa por comenzar. Kushina también tenía curiosidad. Kurama sonrió. Es sencillo. Nos turnamos para lesionarnos. Quien caiga primero, pierde. Las cejas de Tsunade se fruncieron. ¿Y cómo determinamos la gravedad de las lesiones? Los mantenemos en igualdad de condiciones. Si me corto un brazo, tú te cortas el mismo brazo. Si me apuñalo, tú te apuñalas. La competencia continúa hasta que uno de nosotros se derrumbe o se retire. Silencio. Por primera vez, Tsunade quedó desconcertada. Un método tan despiadado. Kurama, si no tienes cuidado, morirás. Tsunade, deberías preocuparte por ti misma. Tsunade suspiró. Esto era una locura. Pero ahora ya no podía dar marcha atrás. Kushina dio un paso adelante nerviosamente. Muy bien. Ahora es la segunda ronda de competencia entre Kurama-sama y Tsunade-ne. El tema es ninjutsu médico. Se colocó un kunai delante de ellos. Esta vez, Tsunade no se contendría. Ella inmediatamente activó el Byaku no Jutsu, técnica de la fuerza de 100. El sello en forma de diamante en su frente brilló mientras su chakra aumentaba. Tsunade no subestimaría a Kurama. Ella no le daría ninguna ventaja. Y ella no se permitiría perder. Tomando el kunai en su mano, ella fue la primera en actuar. Tsunade sabía que tenía que empezar con fuerza. Tal vez podría asustar a Kurama antes de que las cosas empeoraran demasiado. Con un movimiento rápido, se cortó profundamente el brazo derecho. La sangre se derramó instantáneamente, tiñendo el suelo de rojo. Su herida era grave, pero sus capacidades curativas se activaron de inmediato. Tsunade levantó la cabeza y sonrió. Muchacho, espero que estés mirando atentamente. La competición de ninjutsu médico había comenzado. La expresión de Kurama no cambió. En lugar de eso, simplemente tomó el kodachi que tenía delante de él. Entonces, sin dudarlo, se cortó el brazo, más profundo que el que había hecho Tsunade. La sangre brotó de la herida. Sin embargo, incluso mientras sangraba profusamente, el rostro de Kurama permaneció inalterado, como si no sintiera nada. Su sonrisa se amplió. Tu turno, Tsunade. La expresión de Tsunade se oscureció. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un escalofrío recorrer su columna. Esta no iba a ser una victoria fácil. Y en ese momento, se dio cuenta, quizás lo haya subestimado después de todo. Capítulo 116. Tsunade se tomó muy en serio la competición de ninjutsu médico. No era de las que subestimaban a un oponente, sin importar quién fuera.
Y si alguien era tan insensato como para desafiarla en ninjutsu médico, se aseguraba de que se arrepintiera. Sin dudarlo, desató la fuerza de los 100 sellos. La marca en forma de diamante en su frente se expandió, enviando rayas negras por su cuerpo mientras el Byakugan no Jutsu se activaba por completo. ¿Es este el Byakugan no Jutsu de Tsunade? Es increíble. Kusina, que estaba de pie a un lado, no pudo evitar quedarse sorprendida. Tsunade apenas la reconoció. Sus ojos dorados estaban fijos en su oponente, Kurama, un hombre que tuvo el valor de desafiarla en ninjutsu médico. Ella se burló. HMPH. Desafiarme en ninjutsu médico es el mayor error que has cometido. Con eso, tomó un kunai y realizó un corte profundo en su brazo derecho. Silbido, la herida era profunda, se veían músculos y huesos debajo de la carne desgarrada, y la sangre brotó inmediatamente. Pero antes de que Kusina pudiera reaccionar, la herida se cerró en cuestión de segundos, como si nunca hubiera estado allí. Este era el poder del Byakugan no Jutsu. Tsunade sonrió y se cruzó de brazos. Ríndete ya, chico. Aún estás lejos de mi nivel. Después de todo, Senju Hashirama, su abuelo, había sido capaz de curar heridas pasivamente sin usar sellos manuales. Si bien Tsunade requería el Byakugan no Jutsu, seguía siendo una de las técnicas de regeneración más avanzadas de la historia. Ella esperaba que Kurama diera marcha atrás. Pero en lugar de eso, Kurama tomó su propio kunai y cortó su brazo derecho con la misma profundidad. Sangre salpicada en el suelo, las cejas de Tsunade se fruncieron ligeramente. ¿Este idiota, en serio? A pesar del profundo corte, Kurama no se inmutó. Su rostro permaneció completamente indescifrable. Y entonces, su herida sanó instantáneamente. La sonrisa de Tsunade desapareció. ¿Qué? Estaba segura de que no estaba alucinando. Ese tipo de regeneración estaba casi a la par con la de ella. Kusina tosió torpemente, tratando de romper la tensión. La primera ronda es un empate. No hay ganador ni perdedor. Luego se volvió hacia Kurama. Atacaste primero, así que irás primero en la siguiente ronda también. Kurama sonrió. Si vamos a jugar a este juego, aumentemos las apuestas. Sin dudarlo, clavó el kunai directamente en su propio corazón. PFFT, la hoja le atravesó el pecho y la punta emergió por su espalda. Los ojos de Tsunade se abrieron de par en par. ¿Qué carajo le pasa a este tipo? Kusina se quedó sin aliento. La sangre goteaba del kunai, tiñendo su pecho completamente de rojo. Pero incluso cuando su corazón debería haber sido fatalmente dañado, la expresión de Kurama no cambió. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, su herida sanó. Tsunade se quedó atónita. Esta regeneración, es como mi técnica de regeneración mitótica. 100 curaciones. Kurama sonrió. La legendaria Sannin, la princesa de Konoha, la mejor ninja médica del mundo. Tu turno, Tsunade. Los títulos exagerados claramente tenían la intención de burlarse de ella. Tsunade chasqueó la lengua con fastidio. TCH. Te vas a arrepentir de eso. Sin dudarlo, se apuñaló en el corazón con su kunai. Ruido sordo, se escuchó un sonido amortiguado cuando la hoja le atravesó el pecho. Luego lo sacó y la herida desapareció instantáneamente. Otro empate. Kusina, que observaba desde la barrera, estaba horrorizada. Ella había oído hablar de la legendaria habilidad curativa de Tsunade, pero esta era la primera vez que la veía darlo todo de esa manera. Ella nunca esperó que alguien más estuviera a su altura. Lo que siguió a continuación no fue nada menos que una locura. Tsunade y Kurama se mutilaron una y otra vez. Kunai corta. Puñaladas fatales. Daños en los órganos. Todas las heridas sanaron al instante, y ninguno de los dos se rindió. La ropa de Tsunade estaba rasgada y manchada de sangre, pero su cuerpo permaneció intacto. Kurama estaba en el mismo estado, ropa rasgada, sangre por todas partes, pero no quedaba ni una sola herida. La competición duró más de media hora. En este punto, las marcas negras del Byakugan no Jutsu habían comenzado a desvanecerse del cuerpo de Tsunade. Su chakra se estaba agotando. Sin embargo, Kurama todavía parecía estar completamente bien. Él sonrió. ¿Todavía no pareces cansada, Tsunade? Tsunade hizo una mueca. Su resistencia era inmensa, pero la curación a este nivel drenaba el chakra rápidamente. Ella se negó a admitir la derrota. La palabra rendición no existía en su diccionario. Así que decidió terminar esto con un último movimiento. Esta vez, en lugar de un kunai, cogió una katana. Los ojos de Kusina se abrieron de par en par. De ninguna manera, sin dudarlo, Tsunade blandió la espada y se cortó por la mitad a la altura de la cintura.
Schlick, su cuerpo se separó en dos pedazos. La sangre se acumuló debajo de ella, pero su rostro permaneció sereno. Esto no fue nada. Durante la Cuarta Guerra Mundial Shinobi, Tsunade fue cortada a la mitad por el Susanoo de Madara Uchiha y aún así sobrevivió. Aún así, este era su límite. Las marcas negras del Byakugan no Jutsu desaparecieron por completo. Su chakra estaba agotado. La expresión de Tsunade se oscureció. Maldita sea, en un momento como este. Sin sus habilidades regenerativas, no podía curarse a sí misma. Kurama sonrió. Tú pierdes, Tsunade. Ja. Aún no he terminado. No te has movido, ¿verdad? Kurama suspiró. Está bien. Si eso es lo que quieres. Él levantó su propia katana y, al igual que ella, se cortó a la mitad. Schlick, la sangre salpicó el suelo. Tsunade observó con horror, pero al momento siguiente, su cuerpo se recompuso instantáneamente. Su corazón se hundió. No, eso es imposible. Kurama no solo se curó, fue como si la lesión nunca hubiera ocurrido. Tsunade apretó los dientes. Sus dos mayores habilidades, su fuerza y su ninjutsu médico, habían sido superadas. La comprensión la golpeó como un martillo. Este hombre era un monstruo. Kurama se acercó a su torso cortado y sonrió. Y bien. Creo que está bastante claro quién ganó. Tsunade exhaló bruscamente. Su orgullo se negó a permitirle admitirlo. Pero la realidad estaba justo frente a ella. Cerró los ojos y susurró, «He perdido». Kurama se inclinó. ¿Qué fue eso? Dilo más alto. Tsunade lo fulminó con la mirada. Dije que perdí. Kurama se rió. Bien. Eso es lo que me gusta oír. Kushina corrió inmediatamente a ayudar. Hermana Tsunade, aunque Kurama ganó, todavía creo que eres más fuerte. HMPH. Deja de hablar y recupérame de una vez. Justo cuando Kushina comenzó a curarla, otra voz gritó de repente desde la distancia. ¿Qué carajo está pasando aquí? Tsunade giró la cabeza ligeramente y gimió. Era Uchiha Mikoto. Su expresión se llenó de absoluta sorpresa cuando vio el cuerpo de Tsunade dividido en dos, con Kurama y Kushina parados cerca. Tsunade suspiró. Esto iba a ser difícil de explicar. Y recuerda que estás escuchando esta teoría por el canal de Leiken en YouTube capítulo 117. Las dos apuestas entre Tsunade y Kurama terminaron en fracaso. Él era realmente la legendaria oveja grande y gorda. Incluso había declarado delante de sus discípulos, Kushina, Mikoto y Kari, que ella era la reina del juego en el mundo ninja. Y aún así, el título de la legendaria oveja grande y gorda sigue invicto. Cualquiera que apueste contra Tsunade está destinado a convertirse en su oveja gorda. Desafortunadamente, esta vez no fue así. Tsunade era una jugadora que perdía repetidamente. ¿Pulsada? ¿Prueba de fuerza bruta? Ella perdió contra Kurama. ¿Ninjutsu médico? Ella todavía perdió contra Kurama. ¡Qué broma! Kurama, como el nueve colas, poseía la fuerza vital del clan Uzumaki. Su regeneración por sí sola superó con creces el Byakugan no Jutsu de Tsunade. Las dos cosas de las que Tsunade más se enorgullecía habían sido completamente aplastadas. Ella tuvo que admitir la derrota. Y ahora, casi había perdido la vida. Todo su cuerpo había quedado dividido en dos. Cuando Uchiha Mikoto llegó, estaba completamente confundida. ¿Qué está sucediendo? Kushina explicó rápidamente la situación. Ah, entonces eso fue lo que pasó. Mikoto comprendió inmediatamente. Ella no pudo evitar reír. Señora Tsunade, ¿por qué se compara con el señor Kurama? No hay comparación alguna. Mikoto incluso sospechó que Kushina y Kurama se habían unido para hacerle una broma a Tsunade. Oye, Kushina, deja de hablar con Mikoto y ayúdame a reconstruir mi cuerpo. Ya voy, Tsunade ne. Kushina estaba a punto de actuar, pero Kurama la detuvo. Déjame este tipo de cosas a mí. Sus pupilas escarlatas y entrecerradas se movieron, transformándose en un intrincado y giratorio Manjeki Sharingan. Manjeki Sharingan, reversión divina. En un instante, el cuerpo de Tsunade fue restaurado. Esto es. Tsunade se miró a sí misma, completamente aturdida. Para ella, parecía que Kurama no había hecho nada en absoluto. Sin embargo, volvió a su estado original. Además, todo el chakra que había gastado durante la competición de ninjutsu médico había regresado. Este hombre es realmente aterrador. Las misteriosas habilidades de Kurama solo profundizaron la curiosidad de Tsunade sobre él. Ella era exactamente como había sido antes de competir en ninjutsu médico. Este era el poder de la reversión divina, la habilidad Manjeki Sharingan de Kurama.
Había revertido el tiempo para el cuerpo de Tsunade, devolviéndola a como estaba hacía una hora. Mikoto ya estaba familiarizada con este poder. En aquel entonces, Kurama se había fusionado con sus habilidades Sharingan y ahora podía realizar algo similar, aunque no con su nivel de facilidad. Como era de esperar del señor Kurama, ya dominas la reversión divina a tal grado. Tsunade, ahora completamente restaurada, aplaudió y estudió a Kurama de cerca. Había algo demasiado antinatural en este hombre. Ella había perdido contra él en pura fuerza. Ella había perdido contra él en ninjutsu médico. Y ahora, la capacidad curativa que acababa de demostrar estaba, a sus ojos, incluso más allá de la de su abuelo, Senju Ashirama. ¡Qué hombre tan increíble, Kushina! ¿Dónde lo encontraste? Tsunade suspiró por dentro. Pero antes de que pudiera continuar, Mikoto de repente recordó su propósito al venir aquí. Tsunade-sensei, Kushina, señor Kurama, vine aquí por una razón importante. ¿Ah, sí? Esos viejos bastardos del consejo de Konoha por fin han dado el salto, ¿eh? Kurama murmuró suavemente. En efecto. Mikoto les informó que el tercer Hokage la había convocado a la cámara del consejo mañana. Como era de esperar, la alta jerarquía de Konoha ya tenía en la mira al clan Uchiha. Kushina, Tsunade y Mikoto intercambiaron miradas. Finalmente, los tres se giraron hacia Kurama. Tsunade tomó la delantera. Oye, Kurama, tanto Kushina como Mikoto dijeron que eres el cerebro de esta operación. Y bien. ¿Cuál es el plan? Ella ya había perdido contra él 2 veces y ahora quería escuchar su opinión. En ese momento ella tenía una confianza inmensa en él. Se podría decir que Kurama había conquistado completamente a Tsunade, tanto en términos de fuerza como de presencia. Entonces, ¿cuál es el movimiento? Kurama sonrió con confianza. ¿No es obvio? La sala del consejo es el lugar perfecto para enterrar esas viejas reliquias. Se giró hacia Mikoto. Solo tienes que presentarte silenciosamente mañana. Lo entiendo, señor Kurama. Con la seguridad de Kurama, Mikoto se sintió mucho más tranquila. Después, Kurama detalló su plan. Kushina, Tsunade y Mikoto intercambiaron sonrisas astutas. Se miraron y sonrieron. Señor Kurama, como se esperaba. Mocoso, sí que sabes cómo planear. Señor Kurama, esto es simplemente brillante. Después de una corta estadía, Mikoto regresó a su clan para hacer preparativos. Esa noche, Tsunade se quedó en la casa de Kushina. Todavía le preocupaban las habilidades de Kurama. Tenía que descubrir exactamente qué le había hecho. Oye, mocoso, ¿qué tipo de habilidad usaste hoy? ¿Palo de golf? Kurama miró a Tsunade. Oye, pequeña Tsunade, no me digas que ya olvidaste lo que pasó hoy. La cara de Tsunade se retorció con fastidio. Ella apretó los dientes, deletreando cada palabra con claridad. Señor Kurama, ¿puede decirme qué tipo de poder utilizó para restaurarme hoy? Ella había perdido la apuesta, así que tuvo que llamarlo señor Kurama. Kurama sonrió. HMPH, no está mal. Ya que tienes tanta curiosidad, te lo diré. Viejo. Tsunade casi se quebró. Este tipo es tan malditamente arrogante. Kurama parecía de su edad, pero actuaba como un antiguo sabio. ¿De verdad creía que era tan viejo como el tercer Hokage? Pero Kurama, como el 9 colas, había vivido desde la era del sabio de los 6 caminos. Había presenciado el paso de innumerables eras. Así que no estaba mal que se refiriera a sí mismo como antiguo. Aún así, para Tsunade, él solo estaba presumiendo. Pero, una apuesta era una apuesta. Ella tuvo que admitir la derrota. Entonces, señor Kurama, ¿qué clase de poder es este? Los ojos de Tsunade se entrecerraron. Su curiosidad estaba escrita en todo su rostro. Este es el poder del Manjeki Sharingan. ¿Qué? Tsunade se congeló. ¿Manjeki Sharingan? ¿En serio? No lo puedo creer. Si no lo crees, no es mi problema. Kurama se encogió de hombros, luciendo indiferente. Tsunade inmediatamente llamó a Kushina. Kushina, ¿es cierto lo que dijo este pequeño, quiero decir, el señor Kurama? Kushina asintió con firmeza. Tsunade confió en la palabra de Kushina. Pero esta revelación solo profundizó su curiosidad. Esa noche, mientras las estrellas brillaban arriba, Kushina y Kurama estaban acostados en la cama, mirando el cielo. Señor Kurama, parece que mi sueño está a punto de hacerse realidad. El cuarto Hokage, el habanero rojo sangre, Uzumaki Kushina, suena bien, ¿no? Kurama se rió entre dientes. Tonto. Esto es lo que yo también quiero. Mañana todo cambiaría. Mikoto, sola, se dirigió a la cámara del consejo. El tercer Hokage, Danzo, Omura y Koharu ya estaban esperando.
El momento había llegado. Capítulo 118. Al día siguiente Tsunade se despertó temprano. Al mirarse al espejo, vio un reflejo demacrado que la miraba fijamente. Tenía ojeras muy marcadas bajo los ojos. Por suerte, era una ninja médica y sabía cuidar su cuerpo. Además, siempre priorizó el autocuidado. Sin embargo, anoche apenas pudo dormir. Los gritos de Kusina habían sido demasiado fuertes. Fue como un festival de fuegos artificiales. Crepitaciones, estallidos, uno tras otro. ¿Cómo pudo Tsunade dormirse durante eso? Generalmente dormía con las manos fuera de la manta. Pero anoche fue diferente. Tsunade era una mujer joven, después de todo. No le quedó más remedio que meter las manos bajo la colcha. La batalla de al lado había sido demasiado intensa, por lo que solo podía luchar su propia batalla. Hazlo tú mismo. Sé autosuficiente. Mantente satisfecho. Bum, bum, bum. Una serie de golpes rápidos y rítmicos sonaron en la puerta. Tsunade lo abrió y encontró a Kusina parada allí. A diferencia de Tsunade, Kusina lucía radiante. Su rostro brillaba, prácticamente resplandecía de energía. Oye, Tsunade, te ves horrible. ¿No dormiste anoche? Tsunade entrecerró los ojos. ¿Estaba Kusina presumiendo a propósito? ¿O solo fingía no darse cuenta? Poniendo los ojos en blanco, Tsunade se burló. HMPH. ¿Lo crees? Todo es por las cosas geniales que hicieron tú y Kurama anoche. Kusina se tocó su largo cabello rojo y se rió torpemente. Jeje, ¿no lo dijiste tú misma, Tsunade? Si no nos volvemos locas ahora, envejeceremos demasiado pronto. Tsunade suspiró y miró a su alrededor. Algo no estaba bien. Kusina estaba aquí, pero no había señales de Kurama. Oye, Kusina, ¿dónde está ese zorro? Kusina sonrió. Tsunade, no me digas que lo olvidaste. Mikoto fue a ver a esos viejos. Kurama ya se fue. Date prisa y prepárate. Tsunade golpeó suavemente la frente de Kusina. Idiota. Sabías que hoy había una gran batalla, pero aún así te descontrolaste anoche. Kusina simplemente parpadeó, con una sonrisa burlona. No importa lo loco que me vuelva, nunca podría estar tan loco como tú, arriesgando tu vida por una apuesta. Tsunade chasqueó la lengua. Por una apuesta estúpida, se partió el cuerpo por la mitad. Eso fue definitivamente más loco. Mientras tanto, en el borde exterior de Konoha Uchiha Mikoto permaneció erguida, con expresión tranquila. Ante ella, 4 de las figuras más poderosas de Konoha estaban sentadas en silencio. Hiruzen Sarutobi, Danzo Shimura, Omura Mitokado y Koharu Tatane. La habían estado esperando. Mikoto los observó atentamente. En la superficie, sus expresiones estaban serenas. Pero debajo de esa fachada tranquila, ella podía sentirlo. Tensión. Precaución. Todo se estaba desarrollando exactamente como él había predicho. El clan Uchiha se había vuelto más fuerte. Los demás clanes de la aldea habían empezado a confiar en ellos. Su reputación ya no era de arrogancia y aislamiento. En el pasado, los Uchiha eran conocidos por su complejo de superioridad, preocupándose únicamente por su propio poder e intereses. Pero ahora, las cosas habían cambiado. Durante la tercera guerra Shinobi, bajo el liderazgo de Mikoto, el clan Uchiha no solo había logrado innumerables victorias militares, sino que también había rescatado a muchos ninjas de Konoha, forjando alianzas que alguna vez parecían imposibles. Su influencia se estaba extendiendo. Y los altos mandos de Konoha ya no podían ignorarlos. En la línea de tiempo original, los Uchiha habían creído tontamente que podían enfrentarse solos a todo Konoha. Era imposible. Pero esta vez, las cosas fueron diferentes. Hiruzen había escuchado las preocupaciones de Danzo. Había convocado a Mikoto para probar la lealtad de los Uchiha. Y si mostraran incluso un atisbo de rebelión, serían exterminados. Habían tendido una red de arrastre fuera del pueblo. Las fuerzas personales de Danzo, junto con los Anbu de Hiruzen, habían tendido innumerables trampas. Cualquiera que se resistiera sería eliminado en el acto. Hiruzen habló primero. Mikoto, ¿sabes por qué te llamamos aquí? La expresión de Mikoto permaneció neutral. Supongo que debe ser algo importante, Okage-sama. Danzo se burló. Envié a 2 de mis subordinados a llamarte. Pero no han regresado. ¿Sabes por qué? Mikoto ni siquiera parpadeó. No sé. Ella mintió sin esfuerzo. Incluso si lo supiera, nunca lo admitiría. Si preguntaban significaba que no tenían pruebas. Su gente había limpiado todo rastro de evidencia. Los subordinados de Danzo, Aburamer Yoma y Kai, habían desaparecido sin dejar ninguna pista.
HMPH, gruñó Danzo. No te hagas la tonta conmigo, Uchiha Mikoto. Tu gente eliminó a mis hombres, ¿verdad? ¿Acaso los Uchiha planean un golpe de estado? Su voz era helada. Danzo era un viejo zorro. Odiaba cuando la gente trataba de superarlo en maniobras. Pero sin pruebas, no podía hacer nada. Ejem, interrumpió Hiruzen, levantando una mano. Danzo, recuerda tu posición. Como líder de Root, Danzo tenía influencia. Pero acusar abiertamente sin pruebas estaba por debajo de su posición. Hiruzen se volvió hacia Mikoto. No hablemos de los subordinados de Danzo por ahora. Su tono era tranquilo, pero sus ojos tenían una intención aguda. En cambio, háblame de tu Mangekyou Sharingan. Mikoto sonrió. Una sonrisa fría y cómplice. Habían adivinado que ella lo poseía. Y ahora, querían confirmación. Los dejó esperar un momento, dejando que la tensión aumentara. Entonces ella respondió. Sí. He despertado el Mangekyou Sharingan. Hiruzen, Danzo, Omura y Koharu se pusieron rígidos. Sus sospechas se habían confirmado. Ahora estaban en alerta máxima. Con el Mangekyou Sharingan, Mikoto ya no era solo un Chunin de alto rango. Ella era una shinobi de nivel Kage. Danzo frunció el ceño. TCH. Entonces dinos, ¿qué habilidades poseen tus ojos? Hiruzen se inclinó hacia adelante. Esto es importante para la aldea, Mikoto. Si de verdad valoras Konoha, deberías compartir esta información. Su voz era amable. Comprensiva. Pero debajo de esa calidez había una paranoia profundamente arraigada. Necesitaban saberlo. Después de todo, en la obra original alguien reveló abiertamente su habilidad Mangekyou, Uchiha Shisui había terminado muerto. Ojos arrancados. Danzo había robado uno. Y Shisui le había dado el otro a Itachi. Al final, Shisui se suicidó en un río, todo en nombre de proteger a Konoha. Itachi había heredado esa misma lealtad ciega. Las famosas palabras resonaron. No importa cuán oscura se vuelva Konoha, siempre seré Uchiha Itachi de la hoja. Había abandonado su clan por una aldea que ya había decidido su destino. Kurama conocía bien esta historia. Y ahora Mikoto enfrenta la misma situación. Pero ella no era Shisui. Ella no era Itachi. Y ella no cometería sus errores. Una lenta sonrisa se extendió por sus labios. ¿Quieres saber la habilidad de mi Mangekyou Sharingan? Hiruzen asintió. El Sharingan de Mikoto giró. Entonces, no, Danzo, muévete. De repente Hiruzen sintió que algo andaba mal. Pero ya era demasiado tarde. Un vórtice de espacio distorsionado debajo de la silla de Danzo. La piedra se rompió en 1.000.000 de pedazos. Danzo apenas escapó, empujado a un lado por Hiruzen. Mikoto se rió entre dientes. Ah, Okage-sama. Como se esperaba de usted. Sus ojos escarlata brillaban. Esta es mi habilidad Mangekyou Sharingan. Su voz era suave. Mortal. Me pregunto, ¿te gusta? Capítulo 119. Bastardo, realmente es así. Danzo Shimura miró a Uchiha Mikoto con una expresión feroz. No esperaba que ella atacara tan de repente. Si no fuera por la intervención de Sarutobi Hiruzen en el último momento, su destino habría sido el mismo que el de la silla de piedra destrozada detrás de él. Aunque Sarutobi Hiruzen a menudo discrepaba con Danzo, habían crecido juntos, luchado codo con codo y forjado un vínculo tácito a lo largo de los años. Su relación era un retorcido caos de rivalidad y dependencia. De lo contrario, en la línea de tiempo original, cuando Danzo estaba al borde de la muerte, ¿por qué la primera persona que le vendría a la mente sería Hiruzen? Tú eres las hojas bañadas por la luz del sol, y yo soy las raíces profundas enterradas en el suelo. Tú eres la luz del pueblo y yo llevo su oscuridad. Las últimas palabras de Danzo no fueron nada menos que una confesión emotiva. Todas sus emociones, sus luchas, sus sacrificios, todo fue depositado sobre Sarutobi Hiruzen. El matrimonio de Sarutobi con Biwako no era más que una obligación para producir herederos y fortalecer el clan Sarutobi. Esto no hizo más que consolidar el viejo dicho. El amor verdadero es entre camaradas, mientras que el matrimonio es simplemente para la reproducción. El significado detrás de esto era evidente. Pero en este momento, Sarutobi Hiruzen era mucho más cauteloso que Danzo. Sintió un peligro abrumador proveniente de Uchiha Mikoto, y la dirección de su mirada era inconfundible. Estaba mirando directamente a Danzo. En ese momento, Sarutobi Hiruzen, Danzo, Mitokado Omura y Utatane Koharu vieron algo que les heló la sangre. El Sharingan de Uchiha Mikoto ya no estaba en su forma estándar de 3 Tomoe. En cambio, sus iris se habían transformado en algo mucho más aterrador. El Mangekyou Sharingan.
Y a juzgar por la técnica que acababa de utilizar, era una habilidad relacionada con la manipulación del espacio-tiempo. Esto fue un problema. Danzo había sido tomado por sorpresa por su ataque inicial. Pero ahora, las cosas eran diferentes. Sacudiéndose el polvo, Danzo se levantó con una mueca de desprecio. ¿Ves, Hiruzen? Te dije que esto pasaría. Deberías haberme escuchado hace tiempo. Sarutobi Hiruzen le lanzó una mirada fría. ¿Tiene algún sentido decir esto ahora, Danzo? El arrepentimiento lo invadió. Debería haber debilitado al clan Uchiha durante la tercera gran guerra ninja. En aquel entonces habría sido mucho más fácil manejarlos. Había sido demasiado amable. Demasiado indulgente. Aún así, no estaba preocupado. Los cimientos de Konoha eran fuertes. ¿Para que el clan Uchiha sueñe con derrocar a toda la aldea? Imposible. Incluso el propio Uchiha Madara no logró hacerlo. Uchiha Mikoto, una simple mujer, ¿realmente creía que podía tener éxito? Así que el clan Uchiha sí está tramando un golpe de estado. ¡Qué risa! Se burló Omura con una expresión llena de desdén. Esto va más allá de lo imaginable, asintió Koharu, sacudiendo la cabeza. La evidencia ahora estaba frente a ellos. Si lo hubieran sabido antes, habrían apoyado el plan de Danzo sin dudarlo. Pero no era demasiado tarde. El clan Uchiha podría ser exterminado aquí y ahora. Incluso si Mikoto poseía una fuerza de nivel Kage, había 4 shinobi de nivel Kage presentes. Sin mencionar los innumerables agentes Anbu y Root escondidos cerca. No había motivos para preocuparse. Omura, Koharu, Danzo y Hiruzen habían sido guardias personales de Tobirama Senju en su juventud. No eran solo ancianos, eran guerreros curtidos en la batalla. ¿La gente realmente creía que había alcanzado sus puestos por mera antigüedad? Uchiha Mikoto, tus acciones imprudentes no traerán más que destrucción a todo tu clan. La voz de Sarutobi Hiruzen era fría y autoritaria. Fue una advertencia clara. Una última oportunidad. Pero era hueco. ¿Esa amenaza aún funcionaría? Mikoto rió entre dientes oscuramente. Danzo, cada vez más impaciente, se burló. Ya basta de hablar, Hiruzen. Acabemos con esta mujer. Su codicia por el Manjeki Sharingan ardía dentro de él. Especialmente porque la habilidad de Mikoto parecía manipular el espacio mismo. Un regalo raro y poderoso. Si pudiera quitarle los ojos, serían su mayor adquisición hasta el momento. Danzo y Hiruzen levantaron sus manos al unísono, una señal. Una orden silenciosa. Los agentes de Anbu y Root ocultos en las sombras deberían haber aparecido instantáneamente. Pero después de varios segundos, no pasó nada. Un escalofrío recorrió los huesos de Danzo. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estaban? ¿A dónde se fueron todos? La inquietud se instaló en el pecho de Sarutobi Hiruzen. Luego, una serie de estallidos llenaron el aire. ¡Bang! 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 Decenas de clones Anbu estallan en columnas de humo blanco. Solo 2 figuras permanecieron en pie. Jutsu de clon de sombra. Sarutobi Hiruzen, Danzo, Omura y Koharu sintieron que se les retorcía el estómago. Finalmente, las 2 últimas figuras enmascaradas se movieron. Ellos dieron un paso adelante y se quitaron las máscaras. El cabello rojo brillante se derramó. A esto le siguió una sonrisa aguda y confiada. El habanero de sangre caliente y al rojo vivo. Uzumaki Kushina. ¿Eres tú? La voz de Sarutobi Hiruzen tembló con incredulidad. Él no podía comprenderlo. La verdad estaba delante de él, pero su mente la rechazó. Uzumaki Kushina había elegido estar del lado de los Uchiha. Uzumaki Kushina, ¿pretendes traicionar a la aldea? ¿Has olvidado quién eres? La ira de Sarutobi Hiruzen era palpable. Kushina siempre había sido su recurso más confiable. Ella fue la heroína que ayudó a poner fin a la tercera gran guerra ninja. Él había depositado una fe inmensa en ella. Y ahora, ella estaba en contra de él. ¿Mi identidad? La sonrisa de Kushina se hizo más profunda. ¿Qué? ¿Mi estatus como Jinchuriki de 9 colas te pone nervioso, anciano? Ella inclinó la cabeza ligeramente. Detrás de ella, un rastro de cadáveres se alineaba en el campo de batalla. Sarutobi Hiruzen y los demás finalmente lo vieron. Los cuerpos mutilados de sus agentes Anbu y Root. Decenas de shinobi de élite, eliminados en completo silencio. Nadie se había dado cuenta. Nadie había percibido nada. La sangre de Hiruzen se heló. El otro lado estaba completamente preparado. No solo estaban involucrados Uchiha Mikoto y Uzumaki Kushina. Junto a ellos estaba una tercera figura enmascarada. ¿Quién es ese? El rostro de Danzo se retorció de rabia.
Sus planes cuidadosamente trazados se arruinaron en un instante. Maldita sea. Debería haber previsto esto. Kusina y Mikoto siempre habían sido cercanas. Debería haber tenido en cuenta esta posibilidad. Esto es tu culpa, Hiruzen. La voz de Danzo estaba llena de resentimiento. Si me hubieras escuchado antes, no estaríamos en este lío. A pesar de la tensión, Sarutobi Hiruzen, Danzo, Omura y Koharu no entraron en pánico. No, estos cuatro habían gobernado Konoha durante décadas. Habían visto la guerra. Habían sobrevivido a traiciones. Y lo más importante, tenían planes de contingencia. No nos subestimes, murmuró Hiruzen. Ya habían informado a todo el pueblo. El clan Sarutobi. El clan Nara. El clan Naburame. El clan Akimichi. El clan Yamanaka. El clan Inuzuka. Y el clan Hyuga. 6 todos se movilizarían contra los Uchiha. Todo el pueblo se convertiría en su enemigo. Y en ese momento, los ojos de Sarutobi Hiruzen se abrieron de par en par. Espera un momento, los Hyuga. Una terrible revelación cayó sobre él. Capítulo 120. ¿El clan Hyuga? Los ojos de Sarutobi Hiruzen se entrecerraron bruscamente. Cuanto más lo pensaba, más aterradoras se volvían las implicaciones. Una gran conspiración se estaba gestando bajo la superficie. ¿Quién era el líder del clan Hyuga? Hyuga Ikari. ¿Y cuál era su identidad? Compartió una relación cercana con Uzumaki Kushina y Uchiha Mikoto. Ahora, Uzumaki Kushina y el clan Uchiha ya se habían alineado. ¿El clan Hyuga era parte de la misma alianza? ¡Qué posibilidad tan aterradora! Hiruzen de repente se dio cuenta de algo. Finalmente lo había descubierto. Uchiha Mikoto había tomado el control del clan Uchiha. Entonces, Hyuga Ikari se había convertido en el líder del clan Hyuga. Esto no fue una coincidencia. Todo tenía sentido ahora. En aquel entonces, cuando Uzumaki Kushina y Uchiha Mikoto se enfrentaron con los ancianos Hyuga, Sarutobi Hiruzen estuvo allí para presenciarlo. No es de extrañar que se hubieran enfrentado a los ancianos del clan Hyuga con tanta ferocidad. En ese momento, Hiruzen se había puesto del lado de Kushina. Había pensado que no había comparación entre el clan Hyuga y el Jinchuriki de 9 colas. Pero ahora, se sintió como una bofetada en la cara. Resultó que todos habían estado trabajando juntos desde el principio. Y el tonto en toda esta situación, no era otro que el mismísimo Sarutobi Hiruzen. Su voz era pesada cuando finalmente habló. Danzo, Omura, Koharu, tengan cuidado. El clan Hyuga podría haber unido fuerzas con los Uchiha. ¿Qué? Danzo y los 2 asesores palidecieron. Hiruzen, todo esto es culpa tuya. La voz de Danzo era sombría. ¿Cómo planeas enfrentarte al primer y segundo Hokage después de esto? La expresión de Danzo se ensombreció. No esperaba que la situación llegara a este punto. Danzo, ahora no es momento de culpar a nadie. Debemos centrarnos en la crisis inmediata, intervino Koharu. Omura asintió en señal de acuerdo. Por una vez, tenían razón. La situación era grave, mucho más peligrosa que cualquier cosa que Konoha hubiera enfrentado en los últimos años. 2 de los clanes más antiguos y poderosos de la aldea, Uchiha y Hyuga, aparentemente habían unido fuerzas. Uno manejaba el legendario Sharingan. El otro poseía el Byakugan. Ambos habían jugado papeles cruciales en la tercera gran guerra ninja. Y ahora, al mismo tiempo, estaban lanzando un golpe de estado. Esto no fue una mera rebelión. Esta fue una guerra contra el propio Konoha. Y luego estaba el comodín, Uzumaki Kushina. El Jinchuriki de las 9 colas. El pueblo nunca había afrontado una crisis como esta antes. Sarutobi Hiruzen, Danzo, Omura y Koharu, estos veteranos de la primera gran guerra ninja, sintieron algo que no habían sentido en años. Sus corazones latían con fuerza. Por primera vez en décadas, estaban nerviosos. Uzumaki Kushina, la aldea te ha tratado bien. ¿Por qué haces esto? La voz de Hiruzen transmitía incredulidad. Él había creído que Kushina había abrazado la voluntad del fuego. ¿Cómo llegó a esta situación? ¿Por qué? Él realmente no entendió. Kushina chasqueó la lengua y sonrió. TSK, tercer Hokage, ¿sigues diciendo las mismas frases cansadas? Su voz estaba teñida de burla. Si de verdad quieres una respuesta, es simple. Es a la vez un capricho, y algo que llevo planeando mucho tiempo. El cuerpo de Hiruzen se tensó. Esa era una mentalidad extremadamente peligrosa. Una gota de sudor se deslizó por su sien. Kushina continuó. No soy Mito-sama. Es hora de que Konoha cambie de manos. Su cabello carmesí se balanceaba mientras hablaba.
Y yo, Uzumaki Kushina, seré la nueva gobernante de Konoha. No, de todo el país del fuego. Sus palabras provocaron un escalofrío en la columna de Hiruzen. La mención de Mito-sama le hizo recordar el pasado. La muerte del primer Hokage. La caída del clan Uzumaki. La destrucción de Uzushigakure. ¿Podría ser esta, su venganza? Kushina sonrió. Si intentas detenerme, no me importaría deshacerme del sello del 9 colas. Veamos si puedes sellarlo de nuevo como Hashirama o Mito-sama. Una amenaza directa. Uzumaki Kushina amenazaba con destruir Konoha. La respiración de Hiruzen se entrecortó. Kushina. ¿No te importa la vida de los aldeanos? Intentó apelar a la razón. A la voluntad del fuego. Pero Kushina solo se rió. Viejo, palabras como benevolencia y rectitud no significan nada para mí. El rostro de Hiruzen se puso pálido. Este era el pueblo por el que todos habían luchado para proteger. Si el pueblo cayó, ¿qué quedó? Pero lo que asustó aún más a Hiruzen, las palabras de Kushina eran solo palabras. El verdadero peligro estaba a su lado. La figura enmascarada que había permanecido en silencio hasta ahora. Entonces, TCH, no perdamos tiempo con palabras. Terminemos con esto. Una voz baja y magnética cortó el aire tenso. Los ojos de Hiruzen se dirigieron hacia el hablante. Hasta ahora, su atención había estado en Kushina y Mikoto. Pero ahora, se dio cuenta, la persona más peligrosa en esta habitación no eran ellos. Era él. Kushina lo respetaba. Y ahora, se quitó la máscara. Se reveló un rostro hermoso. Cabello corto y naranja. Escarlata, pupilas verticales. Hiruzen se quedó sin aliento. Kurama. Ese nombre, nunca lo había oído antes. No existía tal ninja en los registros de Konoha. Hiruzen apretó los puños. Maldita sea, ¿por qué siento como si lo hubiera visto antes? Esa cara. Esos ojos. Hicieron que todo su cuerpo gritara en advertencia. Una abrumadora sensación de inquietud se apoderó de él. Incluso Danzo, curtido en la guerra, lo sintió. Esto no era normal. Incluso Uchiha Mikoto con su Mangekyou Sharingan, incluso Kushina con el 9 colas, ninguno le dio este nivel de miedo. Pero este hombre, Kurama, su sola presencia les hacía sentir como una presa ante un depredador. Danzo tomó una decisión en una fracción de segundo. No importa quién sea. Los clanes Uchiha y Hyuga se atrevieron a dar un golpe de estado. Debemos aniquilarlos. Omura y Koharu tragaron saliva nerviosamente. La sensación opresiva en el aire era sofocante. ¿Por qué no han llegado aún los refuerzos? Incluso si el clan Hyuga se hubiera puesto del lado de ellos, Konoha aún tenía otras fuerzas. ¿Pero dónde estaban? En ese momento, un shinobi de Konoha gravemente herido entró tambaleándose en la habitación. Su voz estaba llena de terror. Tercero Kage-sama, es malo, es muy malo. Hiruzen se giró bruscamente. Habla. ¿Qué pasó? ¿Dónde están los refuerzos? El shinobi tembló. Vienen a matarnos. ¿Quién es? La voz del shinobi se quebró. Akamichi Choza. Migdui. Y. Los más de 10.000 shinobi de Konoha que murieron luchando en Kirigakure. La sangre de Hiruzen se heló. Danzo y los demás se quedaron congelados. Sus caras se pusieron pálidas. Imposible. Esos shinobi habían muerto en el campo de batalla. Y aún así, no, fue la primera vez en su larga vida que Sarutobi Hiruzen sintió verdadero terror.